Había una niña cuyo nombre nadie se molestó en guardar. Nació probablemente en Roatín, en lo que hoy conocemos como el occidente de Ucrania. Era, según los pocos registros que sobrevivieron, hija de un sacerdote ortodoxo. Creció entre iglesias de madera, entre el olor del incienso y la nieve de los inviernos rutenos. Y luego, un día, sin fecha exacta que la historia haya querido conservar, los jinetes tártaros cruzaron la frontera. Y ella desapareció de su mundo. Las rutas de esclavos del siglo XVI seguían caminos bien trazados, desde los campos de Rutenia hasta el mercado de Kaffa, en Crimea, el mayor mercado de esclavos de Europa del Este. Allí, en ese muelle que olía a sal y a miedo, miles de personas eran examinadas, tasadas y vendidas cada año. Era un sistema tan antiguo y tan eficiente que casi nadie lo cuestionaba. Era, simplemente, el mundo. La niña sobrevivió el viaje. Sobrevivió el mercado. Y llegó, finalmente, al lugar que nadie debería haber deseado llegar, el harén del sultán otomano. Topkapı. Vista desde afuera, la primera impresión engañaba. El mármol blanco atrapaba el sol de la mañana como si fuera algo divino. Las torres proyectaban sombras perfectas sobre el Bósforo. Era un lugar que parecía hecho de luz. Por dentro, era un laberinto de poder. El harén no era simplemente una residencia. Era una institución política. Las mujeres que vivían entre sus paredes de piedra no eran simplemente concubinas, eran activos del Estado, piezas en un juego que ellas no habían elegido jugar. Los pasillos olían a agua de rosas y cedro, el perfume permanente del palacio, pero debajo de ese aroma flotaba otra cosa. Algo más antiguo. El fantasma de mujeres que habían vivido ahí, y que habían desaparecido sin dejar una sola palabra registrada. La niña rutena llegó como todas las demás, sin nombre propio, sin historia reconocida. Los otomanos le dieron uno nuevo. Hürrem. La alegre. Si ella eligió esa máscara o si fue la única armadura que el palacio le dejó usar, eso, la historia nunca lo dijo. Lo que sí sabemos es lo que vio en ese primer año, la seda rozando su piel por primera vez, esa sensación extraña de la comodidad dentro del cautiverio. Los idiomas que no reconocía filtrándose por las paredes delgadas durante las noches. El sonido de pasos en los corredores, 1, 2, 3, y el silencio repentino cuando se detenían frente a alguna puerta. Vivió algo más. Dos personas que marcarían todo lo que vendría después. La primera era Gulbaar, también llamada Maidebran, la favorita reinante. Madre del hijo mayor del sultán. Una mujer que llevaba su posición como quien lleva una corona. Segura. Intocable. O eso creía. El segundo era el sultán mismo. Suleimani. Un hombre que llegaría al trono en 1520, a los 26 años, con el peso de un imperio en los hombros y la mirada de alguien que sabía, desde siempre, que había nacido para gobernar. Hürrem lo observó. Y comenzó a calcular. No había dejado de sentir. Había aprendido a sentir, estratégicamente. Pero lo que aún no sabía, lo que nadie en ese palacio podría haber predicho, era que el mayor peligro no vendría de las intrigas del harén, ni de las rivales que la odiaban, ni siquiera del sultán que la miraba con creciente fascinación. El mayor peligro tenía nombre propio. Y en ese momento, ese nombre era pronunciado con cariño por el hombre más poderoso de la tierra. Antes de Hürrem, hubo Ibrahim. Ibrahim Pasha nació en Parga, en lo que entonces era territorio veneciano, hoy Grecia, probablemente alrededor del año 1493. Era hijo de pescadores. Fue capturado siendo joven, como tantos otros en ese siglo de migraciones forzadas. Entró a los hogares otomanos como un objeto. Y salió de ellos como el hombre más influyente del mundo islámico. ¿Cómo ocurrió eso? La respuesta es incómoda en su simplicidad: Suleimán lo amaba.
no de la manera que los embajadores venecianos sospecharon en sus despachos, con esa mezcla de confusión y escándalo que los diplomáticos europeos ponían en papel cuando no entendían lo que veían. Era algo más raro y más peligroso. Suleimán, un hombre rodeado desde la cuna de aduladores, de consejeros que decían lo que él quería escuchar, de cortesanos que doblaban la espalda antes de que él terminara de hablar, había encontrado en Ibrahim a la única persona que le decía la verdad. Y los hombres con poder absoluto, cuando encuentran a alguien así, suelen cometer el mismo error, confunden esa honestidad con lealtad eterna. Confunden el amor con la impunidad. Ibrahim tocaba el violín. Hablaba 6 idiomas. Tenía el tipo de inteligencia que llenaba los espacios vacíos de una conversación antes de que el silencio se volviera incómodo. Suleimán, que era poeta, que escribía versos sobre la soledad del poder y la fugacidad de la gloria, lo escuchaba tocar durante horas. Según múltiples fuentes, esas noches de música eran los momentos donde el sultán más parecía un ser humano y menos un trono con piel. En 1523, Ibrahim fue nombrado gran visir. Tenía apenas 30 años. Era, para todos los efectos, el segundo hombre del mundo conocido. Pero Suleimán fue más lejos. Le otorgó el título de Serasker, comandante en jefe de los ejércitos otomanos, algo que ningún visir había tenido jamás. Le construyó un palacio en el hipódromo, frente a la antigua pista de carreras de Bizancio. Un edificio tan vasto, tan ornamentado, tan visiblemente opulento, que cualquiera que caminara por Constantinopla podía verlo y entender, sin que nadie dijera nada, que Ibrahim Pasha era casi tan poderoso como el sultán mismo. Casi. Y luego Suleimán pronunció, en público, ante embajadores y cortesanos, las palabras que marcarían el destino de su amigo: cualquier cosa que Ibrahim ordene deberá obedecerse como si fuera mi propia voz. El embajador veneciano Pietro Bragadin tomó nota de aquello con visible alarma en sus despachos de 1526. Describió a Ibrahim recibiéndolo vestido con ropas que, a los ojos europeos, eran prácticamente indistinguibles de las de un sultán. Bragadin no estaba exagerando. Y no estaba equivocado al preocuparse. En la batalla de Moax, ese mismo año, Ibrahim comandó los ejércitos otomanos y aplastó a los húngaros en una derrota tan total que 20.000 soldados terminaron ahogados en el Danubio. El aire después de la batalla olía a pólvora y a barro y a cobre, el olor inconfundible de una guerra ganada sin piedad. Ibrahim regresó a Constantinopla como héroe. Como conquistador. Como hombre que el destino parecía haber elegido para algo enorme. Y ese era exactamente el problema. Porque Ibrahim había empezado a creerlo. Los errores fueron acumulándose despacio, con la elegancia silenciosa de las catástrofes bien construidas. Comenzó a negociar con potencias extranjeras en su propio nombre, no en el del sultán. Comenzó a firmar documentos con una autoridad que técnicamente no le pertenecía. Un embajador persa llegó a referirse a él como el sultán Ibrahim. Alguien le repitió eso a Suleimán. El poeta que habitaba en el interior del conquistador tomó nota. Mientras tanto, en algún corredor de Topkapı, detrás de una celosía de madera tallada, Hürrem miraba. Escuchaba. Aprendía. Había llegado al palacio como un objeto sin nombre. Ahora era la favorita del sultán, madre de sus hijos, la mujer cuya risa, según los propios poemas de Suleimán, iluminaba el palacio como el sol de primavera. Tenía acceso a información que los propios ministros no tenían. Tenía oídos en los baños de vapor donde las mujeres hablaban sin testigos, donde los rumores circulaban más rápido que los decretos reales. Y había notado algo que Ibrahim, en su creciente seguridad, había dejado de ver. Suleimán cambiaba. No de manera obvia, no de un día para otro. Cambiaba como cambia la temperatura antes de una tormenta, imperceptiblemente, hasta que de pronto ya no es posible ignorarla. Ibrahim tenía todo: el oído del sultán, los ejércitos del imperio, el palacio más visible de Constantinopla.
tenía exactamente un problema. Había comenzado a creer que lo merecía todo. Y en un palacio donde la única certeza era que nadie, absolutamente nadie, podía creerse intocable, esa creencia era la sentencia de muerte más lenta del mundo. Existe una pregunta que los historiadores llevan siglos intentando responder: ¿cómo conquista el poder una mujer que, legalmente, no existe? En el Imperio Otomano del siglo XVI, una concubina, sin importar cuántos hijos le hubiera dado al sultán, era, técnicamente, una esclava. Sin nombre oficial. Sin derechos legales. Sin existencia formal fuera de los muros del palacio. El sistema entero estaba diseñado para que las mujeres del harén vivieran, sirvieran y desaparecieran sin dejar rastro. Hürrem lo estudió. Y luego lo desmanteló pieza por pieza. La primera pieza fue la maternidad. Empezó a tener hijos de Suleimán, eventualmente 6, 5 varones y una niña, algo sin precedente en escala entre las favoritas otomanas. Cada hijo era una raíz más profunda en la tierra del palacio. Cada hijo era una razón adicional por la que el sultán debía considerarla permanente. La segunda pieza fueron las palabras escritas. Mientras otras mujeres del harén existían en silencio, Hürrem escribía cartas a Suleimán cuando estaba en campaña, cartas que los historiadores han encontrado y estudiado, cartas llenas de afecto y de política envuelta en afecto, que el sultán guardaba y respondía con poemas propios. Pero también cartas a reyes extranjeros. Al rey Segismundo II de Polonia. Al Satamás de Persia. Cartas firmadas con su propio sello, negociando asuntos de Estado, construyendo relaciones diplomáticas en su nombre propio. Una mujer legalmente clasificada como esclava. Escribiéndole a reyes. El rasguido de esa pluma sobre el papel, el sonido suave, metódico, de alguien reescribiendo las reglas una frase a la vez, es quizás el sonido más revolucionario de todo este relato. Pero la tercera pieza fue la más audaz de todas. En 1533 o 1534, las fuentes discrepan en el año exacto, Suleimán hizo algo que llevaba 300 años sin hacerse: se casó con su concubina favorita. Legalmente. Con contrato matrimonial. Con sello oficial. La noticia sacudió las cortes europeas. Los embajadores escribieron a sus reyes con apenas disimulado desconcierto. El Imperio Otomano había mantenido por siglos la norma de que los sultanes no se casaban, tomaban concubinas, reconocían hijos, pero nunca convertían a una mujer del harén en esposa legal. Era una regla tan antigua y tan arraigada que nadie había pensado en necesitar defenderla. Hürrem la rompió. Y con esa ruptura llegó algo tangible, algo que podía tocarse: un contrato matrimonial. Papel pesado, sello oficial. Una cosa que no había existido nunca antes, que ninguna mujer en su posición había sostenido jamás entre las manos. La geometría del palacio empezó a rearreglarse alrededor de ella. Sus habitaciones se expandieron. Se acercaron a las del sultán. Las pertenencias de otras mujeres fueron silenciosamente relocalizadas. El poder tiene una manera de reorganizar el espacio físico sin que nadie tenga que dar una sola orden directa. Pero no todo fue silencioso. Maidebran, Gulbahar, la favorita desplazada, la madre del príncipe Mustafa, no aceptó su marginación sin resistencia. Las fuentes contemporáneas describen una confrontación física entre las dos mujeres. Maidebran arañó el rostro de Hürrem, la llamó, según se registró, un pedazo de carne vendida. Palabras que destilaban décadas de resentimiento y miedo. La respuesta de Hürrem fue perfecta en su frialdad. Apareció ante Suleimán con las marcas visibles en el rostro. Sin llorar. Sin acusar en voz alta. Simplemente, dejó que él mirara. Dejó que él llegara a sus propias conclusiones. Maidebran fue eventualmente exiliada a Manisa junto a su hijo, el príncipe Mustafa. Su poder dentro del palacio se evaporó en cuestión de meses.
Y Hürrem miró todo eso en el espejo, ese objeto omnipresente en el harén, ese instrumento de vigilancia tanto propia como ajena, no con alivio, sino con evaluación. La misma mirada que debió de haber tenido cuando llegó por primera vez, calculando distancias, midiendo el territorio que aún quedaba por recorrer. Había un hombre que se opuso al matrimonio de manera directa. Que se lo dijo a Suleimán sin rodeos, con la honestidad que le había ganado toda su influencia. Ibrahim Pasha. Fue, quizás, la última conversación verdaderamente honesta que tuvo con el sultán. No lo supo en ese momento. Siguió tocando su violín, siguiendo negociando en nombre del imperio, seguido creyendo que 14 años de amistad eran un escudo suficiente contra cualquier cosa. Mientras tanto, Mustafa, el hijo de Maidebran, el príncipe que los genízaros mencionaban con reverencia, el heredero que las potencias extranjeras ya cortejaban como futuro sultán, crecía. Se volvía más popular. Más visible. Más amenazante, para quienes sabían leer el tablero con suficiente frialdad. Hürrem sabía leerlo. La pregunta que ella aún no había tenido que responder, la pregunta que se acercaba como tormenta inevitable, era esta: ¿qué se hace cuando el hombre que hay que destruir es alguien con quien no tienes ningún conflicto personal? ¿Qué se hace cuando el obstáculo es simplemente la persona equivocada en el lugar equivocado? Pronto tendría que encontrar la respuesta. Pero primero, alguien más tendría que morir. 5 de marzo de 1536. Ibrahim Pasha cenó con Suleimán esa noche. Según las fuentes, y las fuentes difieren en el tono, como suele ocurrir con los eventos que nadie quiere recordar con demasiada claridad, la cena fue normal. O fue tensa. O fue cálida como siempre. La historia no llegó a un consenso porque quienes estaban ahí cerca no pudieron, o no quisieron, describir lo que realmente vio en los ojos del sultán esa noche Ibrahim Pasha. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. Ibrahim fue escoltado a sus habitaciones dentro del palacio, esas habitaciones que Suleimán le había construido como regalo, como símbolo de una confianza sin precedente. La puerta se cerró. Y entonces llegó el silencio. El tipo de silencio particular de los verdugos mudos. El Imperio Otomano utilizaba ejecutores sordomudos para las ejecuciones de alto rango. Era, en su propia y retorcida lógica, una forma de misericordia. No había palabras, no había explicaciones, no había el horror adicional de escuchar la voz de quien viene a matarte. Solo pasos. Y luego la seda. El método reservado para los de alta alcurnia era el estrangulamiento con cuerda de seda. Para no derramar sangre. Para mantener la dignidad de la forma incluso en el momento de la eliminación. La cuerda era suave al tacto, cálida, casi, por haber estado en el bolsillo de alguien. Eso es lo que hace tan perturbador el detalle. Que el instrumento de muerte fuera algo tan íntimo como la ropa del ejecutor. El cuerpo de Ibrahim mostró, según las crónicas, señales de lucha. No fue fácil. No fue rápido. 13 años de poder, de campañas militares, de sobrevivir lo que parecía insobrevivible, y al final las manos de Ibrahim Pasha grabaron en las paredes de esa habitación la evidencia de que había intentado, hasta el último momento, no morir. Lo encontraron por la mañana. El anuncio oficial fue mínimo. No hubo cargos formales registrados. No hubo proceso, no hubo tribunal, no hubo explicación pública. El palacio entero entendió de inmediato lo que había ocurrido, y entendió también que entenderlo era suficiente, y que hablar de ello en voz alta sería una imprudencia que ningún cortesano estaba dispuesto a cometer. Sus bienes fueron confiscados en cuestión de horas. Su nombre fue parcialmente borrado de algunos registros. Esa forma otomana de la damnatio memoriae, la condena a la inexistencia histórica. El violín quedó en la habitación. Nadie registró qué pasó con él después. ¿Qué llevó a Suleimán a ese punto? Los cargos reconstruidos por historiadores posteriores fueron estos: Ibrahim había excedido su autoridad.
Había negociado con potencias extranjeras como si fuera un soberano independiente. Había permitido, o buscado, que lo llamaran sultán. Había acumulado demasiado. Todo eso era verdad. Pero también era verdad desde hacía años. ¿Por qué el 5 de marzo de 1536 y no antes? La respuesta más honesta es que no lo sabemos con certeza. La respuesta más probable es que las acusaciones habían sido acumulándose, susurradas, organizadas, repetidas en los momentos correctos por las personas correctas, hasta que el peso de ellas se volvió insostenible para Suleimán. Y Hürrem Sultán llevaba años siendo muy buena para susurrar en los momentos correctos. Eso no es prueba. Es patrón. Y en la historia de los palacios, la diferencia entre ambos suele ser puramente académica. Lo que sí tenemos registrado es esto: esa noche, o cerca de esa noche, Suleimán escribió un poema. El tema era el precio que el poder cobra por la paz del imperio. Si lo escribió antes o después de dar la orden, nadie lo anotó. Esa ambigüedad, ese momento donde el poeta y el soberano coexisten sin resolverse el uno al otro, es quizás la imagen más verdadera que tenemos del hombre. Nunca lloró públicamente a Ibrahim. Nunca lo explicó. El silencio fue total, y ese silencio habló más que cualquier decreto. En algún lugar del palacio, Hürrem Sultán no dijo nada tampoco. Ya había aprendido que el silencio, manejado con precisión, era el arma más letal de todas. Pero Ibrahim no fue el último. Y ella lo sabía. Porque en Manisa, un joven príncipe seguía creciendo. Seguía entrenándose para la guerra. Seguía siendo amado por los ejércitos con esa lealtad espontánea y visible que es la cosa más peligrosa que puede existir alrededor de un trono ocupado. Mustafa no había hecho nada malo. Eso era, precisamente, el problema. La orden de ejecución de Ibrahim llevaba el sello de Suleimán. Era legal. Era definitiva. Lo que nunca quedó completamente registrado, lo que la historia ha perseguido durante 500 años sin poder atrapar, es exactamente que vos había estado en esa habitación, en los meses previos, susurrando las palabras correctas en el oído correcto. ¿Y qué había dicho? Había un hombre en el Imperio Otomano a quien los soldados querían como a uno de los suyos. No era el sultán. Era el hijo del sultán. Sesade Mustafa, príncipe Mustafa, tenía para 1553 aproximadamente 38 años. Era el hijo mayor de Suleimán, nacido de Maidebran, educado en Manisa para gobernar. Hablaba a los genízaros con la autoridad de alguien que los entendía. Era carismático con la naturalidad con que algunos hombres lo son sin siquiera intentarlo. Las potencias extranjeras ya negociaban con él como si fuera el próximo sultán porque, para todos los efectos prácticos, lo era. Eso era exactamente lo que lo hacía peligroso. No para el imperio. Para los hijos de Hürrem. Selim, Bayezid, los otros príncipes nacidos de la mujer que había roto 300 años de tradición al casarse con el sultán, ninguno de ellos tenía lo que Mustafa tenía: tiempo. Experiencia. La lealtad espontánea de un ejército que lo había visto crecer. Si Suleimán moría, o si Suleimán se volvía demasiado viejo para controlar lo que venía después, Mustafa ascendería. Y cuando los sultanes otomanos ascendían, la tradición era clara sobre lo que le pasaba a sus hermanos. Cuerda de seda. Gargantas reales. La ley de la fratricida otomana, un trono, un sultán, 0 hermanos con vida, existía precisamente para evitar guerras civiles. Era brutal. Era eficiente. Y si Mustafa llegaba al trono, los hijos de Hürrem morirían por ella. La pregunta que Hürrem llevaba años respondiendo, silenciosamente, desde cada ángulo posible, era cómo evitar ese resultado. La solución llegó en forma de cartas. Cartas falsificadas, o eso se alega, y lo que se alega tiene toda la consistencia de lo que es probablemente verdad,
que supuestamente mostraban a Mustafa conspirando con la Persia safávida para deponer a su padre. El hombre acusado de fabricarlas, Rustem Pasha, gran visir, yerno de Hürrem. El hombre que se había casado con su hija, el hombre que le debía su posición, el hombre cuyos intereses se alineaban perfectamente con los suyos. Suleimán, en campaña en Persia, leyó las cartas, procesó la acusación y convocó a su hijo mayor a su tienda de campaña. Los asesores de Mustafa le rogaron que no fuera. Le dijeron que la convocatoria era extraña, que algo estaba mal, que un sultán no llama a su hijo heredero a una tienda de campaña en medio de una campaña militar por razones normales. Mustafa fue. Quizás creyó que el amor de su padre era un escudo. Quizás entendió que rechazar la convocatoria era, en sí mismo, una declaración de traición que no podía permitirse. Quizás, y esto es lo más humano y lo más desgarrador, simplemente no podía creer que el hombre que lo había criado, que lo había educado para gobernar, que había orgulloso de él durante décadas, pudiera hacer lo que estaba a punto de hacer. La tienda de campaña se cerró detrás de él. Los verdugos mudos estaban esperando dentro. Tenía 38 años. Era el príncipe más amado del Imperio Otomano. Murió en el mismo silencio en que había muerto Ibrahim Pasha, por orden del mismo hombre, con la misma seda. Afuera, el ejército esperaba. Y cuando sacaron el cuerpo de Mustafa y lo colocaron frente a la tienda, como dictaba la tradición, para que los soldados vieran y entendieran, ocurrió algo que el Imperio Otomano raramente había presenciado: los jenízaros lloraron. Soldados veteranos. Hombres que habían cruzado el Danubio en Moax, que habían asediado Viena, que habían visto morir a millares en campañas que duraban años. Llorando. En público. Por un príncipe muerto, mientras su padre, vivo, callaba a pocos metros. Varios fueron ejecutados por llorar demasiado. Por exceso de duelo. El imperio sabía que esa tristeza era, en realidad, una crítica. Suleimán, según múltiples crónicas, estuvo destrozado durante semanas. Lloraba en privado. Escribía poemas que no terminaba. Siguió mandando y gobernando. El imperio no esperaba el duelo de los soberanos, pero algo en él se quebró esa noche en Anatolia que nunca volvió a repararse completamente. En Manisa, Mahidevran recibió la noticia sola. Sin dinero, Suleimán había cortado su asignación años antes, después del matrimonio con Hürrem, sin influencia, sin nadie que la protegiera. Dicen que ni siquiera pudo pagar un entierro digno para su hijo. Que fueron otros, no el sultán, no su madre política, quienes eventualmente costearon la tumba de Mustafa en Bursa. La tumba existe todavía. La gente la visita. Le llevan flores. Y Hürrem Sultán, en Topkapı, no dijo nada. No celebró. No lloró en público. Simplemente continuó. Era, a fin de cuentas, lo único que siempre había sabido hacer: continuar. Hürrem Sultán murió el 15 de abril de 1558. La causa exacta de su muerte no está registrada con certeza. Simplemente dejó de estar. El hombre que la había amado durante casi 4 décadas, que había escrito centenares de poemas en su honor, que la llamaba su primavera y su luna y su alegría, ese hombre sobrevivió apenas 7 años más. Murió en campaña, en Hungría, en 1566, y algunos historiadores escriben que nunca se recuperó realmente de su ausencia. Está enterrada en el jardín de la mezquita de Süleymaniyye. Directamente junto a él. Esa proximidad, en la muerte como en la vida, fue, una vez más, algo sin precedente para una mujer en su posición. En Constantinopla, levantó mezquitas. Hospitales. Una cocina comunal en Jerusalén que alimentaba a cientos de personas cada día. El complejo Haseki Sultán permanece en pie todavía, y el llamado a la oración que resuena sobre sus muros lleva, indirectamente,
El rastro de una mujer que entró a esa ciudad sin nombre. Eso es lo que a menudo olvidamos cuando hablamos de Hurrem Sultán, que junto a las maniobras, junto a las cartas y los silencios y las alianzas estratégicas, también hubo eso. Piedra. Ayuda concreta. El tipo de legado que no se puede simplemente borrar de los registros. ¿Fue ella la arquitecta de la muerte de Ibrahim? ¿La ingeniería de la caída de Mustafa? La historia no puede probarlo. Solo puede señalar el patrón, que en cada caso, los obstáculos para sus hijos desaparecieron. Que los instrumentos de esa desaparición tenían conexiones directas con ella. Que el silencio que siguió a cada muerte fue, en sí mismo, un tipo de firma. Pero aquí está la pregunta que se niega a irse: ¿qué otra cosa podría haber hecho? Entró al palacio como un objeto. Sin derechos. Sin nombre. Sin nada que la protegiera excepto su propia inteligencia y su voluntad de sobrevivir. El sistema que la rodeaba, el sistema que consumía a las mujeres y las escupía olvidadas, no tenía una salida ética. Las opciones no eran actuar con integridad contra actuar sin ella. Las opciones eran desaparecer o mantenerse de pie por los medios disponibles. Ella eligió mantenerse de pie. Todo lo que siguió, el amor, los matrimonios, los silencios, los muertos, fue el precio que el mundo le cobró por esa decisión. Y ella lo pagó. Completo. Sin quejarse en voz alta. Sin pedir perdón. La recordamos como villana o como ícono feminista dependiendo de lo que necesitamos que sea. Pero quizás lo más honesto que podemos decir de Hurrem Sultán es esto. Era una mujer en una situación imposible que se negó a simplemente desvanecerse. Y 500 años después, seguimos hablando de ella. Quizás eso, más que cualquier otra cosa, es lo que ella quería.